pues lo primero, buenas tardes a todas. La verdad es que es un placer volver a repetir, presentar de nuevo Agenda Política Feminista 2018-2019. Lo hice en Madrid y la verdad es que para mí el estar aquí ahora otra vez con todas vosotras, pues primero es un placer, porque me siento totalmente bien acompañada. Digo totalmente de acuerdo con las palabras que ha dicho Paqui. Y luego sobre todo porque para mí el hecho de viajar hasta aquí, Andalucía y concretamente Málaga, pues que creo también que es un viaje de solidaridad casi, ¿no? Porque creo que tenéis que hacer frente a uno de los primeros ataques que está provocando, ¿no?, la llegada de toda esta ultraderecha más rancia, más misógena y antifeminista, claramente, ¿no? Tenéis que hacer frente a este primer ataque, entonces creo que desde luego necesitáis muchísima ayuda del resto de las feministas y del resto de todas las organizaciones, que somos muchas, pero que desde luego creo que ya lo dijimos el 8M de este mismo año, pero es que ya lo avecinábamos que esto iba a ser complicado y con más razón para que todas estemos unidas en este caso y contra un ataque común. Eso es lo primero. Y luego lo segundo, pues que desde luego esta intrusión en las instituciones, pues yo creo que a nadie, a lo mejor no tanto, desde luego, pero a nadie nos pilló por sorpresa. Creo que el movimiento feminista lo había analizado muy bien, la estrategia a seguir lo habíamos hecho bien. Entonces, pues qué deciros, que tenemos que seguir adelante, que la acción tiene que estar ahí y que desde luego si hay algo que no nos tiemblan es las piernas a las mujeres, que estamos más que acostumbradas a ser luchadoras, a ser guerreras, que estamos orgullosas también de toda nuestra genealogía feminista, de cientos de años de mujeres luchadoras que han defendido nuestros derechos, las de todas, y que yo personalmente, además como mujer también sindicalista, pues que de luego también me siento orgullosa, ¿no?, de toda esa genealogía que, al menos en mi organización, en Comisiones Obreras, pues ahí es tan enorme de mujeres muy feministas y muy sindicalistas que crearon la Secretaría de Mujeres, Mujer en su día, y que permitieron que el movimiento sindical y el movimiento feminista se unieran a través de ellas, ¿no? Esas secretarías puentes que hacen desde luego que ambos movimientos sean tan importantes, porque tienen una gran capacidad transformadora. Y que a día de hoy, desde la dirección en la que estoy, pues estoy cada día más convencida, y así lo hago ver al resto de la organización, que de luego el feminismo para mí es realmente como el germen aglutinador de toda una conciencia colectiva. Y lo hemos demostrado miles de veces en la calle y además a nivel internacional. Las masivas movilizaciones del 8M, del 7M, del 25N, de manera internacional, todos los apoyos hacia lo del aborto legal, es decir, todo eso surge del feminismo colectivo, de esa conciencia colectiva. A día de hoy no hay nada, ningún movimiento que genere tanto poder aglutinador. Y esto también hay que hacerlo valer. Pero al mismo tiempo tenemos que tener muchísimo cuidado para que no nos utilicen, porque esto ha surgido, y esto ha sucedido en todos estos procesos electorales, en todos estos juegos de tronos que han tenido los partidos políticos y las fuerzas, en este caso, sobre todo especialmente de derechas. Mirad, creo que hemos pasado toda una década regresiva en la que evidentemente hemos tenido muchas consecuencias claves para la destrucción de muchísimos derechos a nivel colectivo, pero especialmente para las mujeres. Estamos hablando de una crisis económica y financiera muy importante que ha tenido sus repercusiones en los aumentos de la precariedad, de la desigualdad y sobre todo de la discriminación de género. No solamente es la crisis como tal, Paqui antes hacía referencia a todo un proceso político que ha venido sucediendo. Es verdad que las propias políticas del PP, con los recortes, con las privatizaciones, con la aniquilación prácticamente del estado de bienestar y social, fueron un poco lo que marcaron también esta desigualdad constante y en avance. Después surgió la moción de censura, tuvimos la suerte que salió adelante. Es verdad que fueron pequeños avances, teníamos grandes esperanzas porque se autodenominaban gobierno más feminista, con sus presupuestos más feministas de la historia. Y es cierto que hubo avances, pero yo creo que la propia inestabilidad política que existía en ese momento llegó a que pasáramos de una crisis económica y financiera a una crisis política, que provocó esa inestabilidad y que, pues que desgraciadamente creo que en este caso la moción de censura pues no superó las expectativas que desde luego necesitábamos, todo lo que es la ciudadanía, la clase trabajadora y especialmente las mujeres. Habíamos puesto mucho esfuerzo en que también saliera adelante.
Evidentemente ahora, tras las elecciones del 28 de abril y el 26 de mayo, bueno, pues todas conocéis cuáles son los resultados, no todos los deseados que verdaderamente hubiésemos querido. Yo espero, como Sara, que de luego haya muchas sorpresas y que en algunas ciudades, especialmente en Madrid, seamos capaces de tener la responsabilidad y de tener claro que la unión de izquierda, la unión progresista, es necesaria y es clave para frenar a toda esta derecha. Y esperemos que así termine siendo, pero bueno, hay que verlo. Pero sobre todo, aparte de este sentimiento agridulce que nos pueden dejar las elecciones, hay que tener en cuenta que tenemos que volver a ser el sujeto demandante. Pero demandar dos cosas claves, yo creo. Por un lado estaría, bueno, hay que hacer cumplir las promesas que en su día ya nos hicieron, especialmente a nosotras, pero también a toda la ciudadanía. Es decir, hay que volver a hacerles cumplir aquella propuesta de verdaderamente una política social. Que esto también es su responsabilidad, pero sobre todo muy importante, también hay que hacerles ver que algo clave es el frenar la entrada a toda esta derecha a las instituciones, al espacio institucional. Ese freno, yo creo que nosotras, con esa conciencia colectiva que os decía, del poder del feminismo, creo que lo hemos hecho durante muchísimos años. Y también hay que ser conscientes de que esa misma conciencia colectiva hay que pasarla al ámbito político y que ellos también asuman la responsabilidad de que tienen que frenar esta misma derecha y que por tanto no pueden dejarles ningún hueco en el espacio institucional. Mirad, actualmente nuestro Congreso es verdad que tiene el mayor número de representación femenina. Estamos hablando de un 45% de participación femenina, lo cual ahora mismo, a día de hoy, somos la cabeza de los congresos de participación femenina a nivel de la Unión Europea y el quinto lugar en el mundo. Claro, todo esto dices, pues parece que está muy bien, pero la cuestión no es esa. Ya no solamente es que estemos las mujeres en la cumbre del poder como tal, sino es que creo que además es necesario que esa participación, esa representación femenina esté en todos los órganos de poder. Y sinceramente yo tengo muchísimas dudas, tras las elecciones del 26A, cómo va a quedar la representación femenina en el resto de los poderes, tanto autonómicos como municipales. Pero lo que es más importante es que esa representación no puede ser figurativa. Es que eso es lo clave. Entonces, la representación figurativa es lo que no puede existir. Ahí es lo que os decía, que no podemos dejarnos utilizar. Hemos sido reclamo fundamental para el voto. A partir de este momento, lo que tenemos que ser, desde luego, ser capaces de decir, bueno, ya está bien, hasta aquí. Ahora lo que queremos son estrategias concretas, acciones fuertes de calado, que verdaderamente lo que busquen es una igualdad real. Que la igualdad formal está muy bien y que es necesaria, pero que la igualdad real es la de aplicación, la que nos llega a nosotras el día a día, durante todos los días, 365 días al año. Y esa es la que verdaderamente es importante. Para centrarme un poco con el tema del libro, es verdad que, bueno, habéis podido, me imagino que muchas de vosotros la habéis podido leer. Habíamos dicho claramente que tras la crisis había producido un aumento de la precariedad, de la desigualdad y la discriminación, que ha afectado de manera muy clara y muy acusada al ámbito laboral de las mujeres. Y yo iría más allá, que parte de aparece también en el libro, es que por desgracia esa discriminación, esas brechas estructurales que sufrimos las mujeres van más allá de nuestra vida laboralmente activa y se trasladan a lo que es todo el sistema de prestaciones sociales y al sistema de pensiones. En el libro, cuando se publicó, creo que fue septiembre o... Sí, el taller se celebró en septiembre. Evidentemente, pues, a mí me encantaría deciros, pues han mejorado mucho los datos. Pues no. Yo voy a dar unas pequeñas pinceladas, porque para datos y temas, bueno, pues tenéis las estadísticas oficiales, no hace falta que os aburra aquí con todo ello. Creo que es mucho más importante la participación de todas nosotras en la posibilidad de esto, entonces no me voy a cerrar mucho en ello. Solamente deciros algunos datos que son significativos, pero que por desgracia no podría deciros que ha mejorado mucho en la historia. Mirad, la encuesta de población activa del primer trimestre de 2019, la brecha de desempleo, decíamos, pues como decía Paqui, efectivamente sigue habiendo más de 1.700.000 paradas. Esto equivale a 213.000 mujeres más que hombres parados. En cuanto a brecha de actividad, pues persisten las 1,3 millones de mujeres menos que de hombres incorporadas a cualquier tipo de actividad. En cuanto al empleo, pues de los 10 últimos empleos, de las 10 últimas personas que han tenido un empleo a lo largo del año, solamente 4 han sido mujeres.
El tiempo parcial, pues seguimos siendo 75% de la ocupación del tiempo parcial totalmente involuntario. Y aquí es donde hago referencia a una parte que no me corresponde a mí, pero que efectivamente aparece también en el libro y muy bien desarrollada a través de la OIT y de otros estudios que aparecen, que es el hecho de la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad y esa penalización tanto de la maternidad como de los cuidados y la atención a mayores y menores dependientes. Que eso es un gran problema que evidentemente pues, ¿no? el Real Decreto también ha intentado corregir, pero que bueno, que yo ahí tengo mis dudas porque todo trasciende toda una serie de legislación posterior que hay que regular y que veríamos realmente cómo se regula esto para ver si es realmente eficaz o no. Brecha salarial, por supuesto, seguimos teniendo pues ese 29-30%, dependiendo un poco. En el último estudio que hemos realizado en comisiones obreras hemos bajado un punto, desde el 30% que habíamos establecido aquí a un 29% que hemos calculado para este año, pero en cualquiera de los casos, bueno, pues como podéis ver, siguen siendo casi esos 6.000 euros menos al año que con respecto al de un hombre. Y por supuesto es que además contenemos los salarios más bajos. La diferencia salarial, bueno, pues que son 7 de cada 10 personas con ganancia baja. Algo que es bastante doliente, sobre todo cuando hablamos de la repercusión que tiene en las prestaciones, tanto pensiones como prestación social. En el caso de las pensiones, pues las mismas condiciones que existían entonces. Las mujeres no llegamos a ser ni siquiera el 40% de las pensiones de jubilación, pensión contributiva de jubilación, y cuando así la adquirimos, además tenemos una importante brecha tanto en periodo cotizado como en cantidad. Nuestras pensiones de jubilación, la media es en torno, no llega ni a 900 euros, mientras que las de un hombre están en torno a más de 1.300 euros. Las mujeres somos las principales preceptoras de la pensión de viudedad, seguimos durando más. Esto es algo muy curioso, que nos critican en muchísimas ocasiones, y mi pregunta es si seguimos durando más, pero ¿en qué condiciones de vida? ¿En qué condiciones de salud? Que evidentemente también nos penalizan en este caso. En cuanto a la población, en cuanto a la encuesta de condiciones de vida realizada en el año 2017, que es el último dato que tenemos de manera oficial, pues deciros que desde luego las mujeres equivalemos al 15,9% de las mujeres que está en situación de pobreza, con todo lo que requiere evidentemente de independencia económica y demás. En cuanto a la violencia de género, que tengo algunos datos más y que creo que hago referencia en esta materia también a lo que podría contribuir la dependencia económica y funcional de las mujeres con respecto a la persistencia o al mantenimiento de esa violencia. Bueno, creo no me voy a meter más porque luego ya Lidia va a hacer mayor referencia y no me quiero meter más. Yo lo que voy es que, ¿qué hacemos con todo esto? Pues desde luego como organizaciones sindicales lo que tenemos muy claro que la legitimación de una organización sindical, sea cual sea, es la necesidad de responder primero a una realidad cambiante en el ámbito laboral, que tenemos que hacer frente a lo de la digitalización, a toda la esfera de las nuevas relaciones y ambientes laborales, en las que las mujeres también tenemos una importante repercusión, pero sobre todo también tenemos que legitimar el hecho de que podamos responder a toda una ciudadanía, a la clase trabajadora. Nosotros desde luego desde comisiones obreras y yo en concreto desde la responsabilidad que tengo actualmente, lo que sí vemos es que tenemos que responder especialmente también, no solamente a toda la clase trabajadora y muy concretamente a las mujeres y muy especialmente a nuestra afiliación, porque a día de hoy, os lo decía, el feminismo es un gran germen aglutinador de conciencia social y conciencia colectiva. A día de hoy la feminización de las organizaciones sindicales, o al menos la que yo pertenezco, la afiliación femenina es realmente el gran sustentador de la organización. Lo que quería comentar es, mira, yo la anterior y única vez que he participado en la presentación de este libro, en representación de la plataforma 7N, fue el 22 de febrero en Madrid, y Paqui allí nos dijo que ella pensaba que se estaba produciendo un cambio de paradigma, y que si hasta la fecha las mujeres habíamos peleado por avanzar en nuestros derechos, y así lo habíamos hecho en las continuas salidas a la calle, ahora estábamos en un proceso de poner pie en pared y que no nos quitasen los derechos conquistados. Y yo me quedé con esa copla y no paro de soltarla allá donde me preguntan, y creo que es verdad, porque además, en relación a todos los procesos políticos que estamos viviendo, creo que es claro que estamos viviendo una reacción patriarcal.
¿Por qué hemos alcanzado la igualdad? No, porque parecería que, como decía Susan Faludi, que podíamos alcanzarla. Y en esta nos encontramos en este momento, ¿no? Sobre todo después del 26 de mayo, más que del 28 de abril. Mi tema en esta mesa es hablar del Pacto de Estado y quería introducir, bueno, pues algunas pequeñas variables. Voy a ir como si no son micromachines, no son los auténticos, pero yo, si queréis, luego os paso la intervención y os la leéis tranquilamente, ¿no? Datos que nos tienen que quedar en la cabeza: que desde el año 2003, que es desde la fecha en la que se contabilizan las mujeres que han sido asesinadas, que es la punta del iceberg de la violencia de género, por más que nos... Bueno, pues 995 mujeres han sido 995, y luego daré alguna pincelada a eso, pero según las cifras oficiales, 995, que son bastantes más que las 829 asesinadas por ETA a lo largo de toda su historia. Así que, ¿terrorismo machista? Sí, no se nos va la olla. ¿Qué ha sido lo que ha... ¿Cómo ha avanzado la sociedad en la lucha contra la violencia de género? Fundamentalmente fruto de la presión del movimiento feminista, y tras muchos, que yo creo que esta es una vez que tenemos todas y que nos tenemos que reconocer, y que igual que ahora hemos sido las que hemos salido a la calle a reivindicar, bueno, pues seguir avanzando en derechos políticos, sociales y civiles y culturales y económicos, bueno, pues en su momento salimos reclamando que se frenase la violencia de género, que en aquel entonces era bastante mayor. Fruto de ese movimiento, la Ley Integral de Violencia de Género, pero a día de hoy sabemos que esa ley es insuficiente, que deja fuera del tratamiento que tiene a las mujeres que no han tenido una relación sentimental o análoga relación con un hombre, y que por tanto, pues bueno, las violaciones, la mutilación genital femenina, e incluso, a pesar de que el gobierno ayer dijo que el suicidio de Verónica era un caso de violencia machista, a mí me gustaría ver, y lo quiero ver con estos ojitos, si realmente este suicidio va a contar como un asesinato machista o no, que me temo yo muy mucho que no va a ser, ¿vale? Pero, bueno, por ir poniéndoles también a ellos en sus contradicciones, ¿no? ¿De dónde sale el pacto? Bueno, pues después de todos estos avances, de ver que es necesario modificar esa ley integral que ya no estaba dando respuestas a la violencia machista, en noviembre de 2016, y yo creo que fruto de todas estas movilizaciones que nosotras habíamos tenido, el Congreso de los Diputados aprueba una proposición no de ley que creo que es de las pocas proposiciones no de ley que finalmente luego ha fructificado en algo, que bueno, luego ya debatiré, pero que da lugar al Pacto de Estado, que se empieza a negociar el 1 de febrero del 2017 y acaba el 28 de febrero en el Congreso de los Diputados bueno, sin ningún voto en contra y la abstención del grupo de Unidas Podemos. ¿Qué aspectos tenía este pacto? O sea, ¿qué aspectos de los que demandábamos? Que por cierto ahí el Fórum tuvo una participación muy activa, tanto en el Congreso como en el Senado, a través de Begoña y de Ana Hernández. ¿Qué se ha quedado dentro del pacto? ¿Qué no se ha quedado? ¿Cómo? Pues a esto voy a ir un poco al grano. Dentro de los 10 ejes y de las 214 medidas, de las cosas que se han incluido en el Pacto de Estado, a mí que me gustaría destacar. En primer lugar, y sin ninguna duda, creo que es importantísimo el que se plantease la modificación del acceso al título habilitante de la condición de víctima, que no fuese necesaria la interposición de una denuncia que el 80% de las mujeres asesinadas no había interpuesto para poder acceder a todos los recursos que la ley nos reconocía. En sus
debates previos, pero bueno, luego en el Real Decreto de agosto del 2018 se vuelven a recoger, dicen, bueno, pues por sentencias, por órdenes de protección, por una... ya sabéis, lo que hacen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, informe médico psicológico, informe de los servicios públicos o de los servicios de acogida. Vale, estupendo. Se recogió en el Pacto de Estado, se recogió en el Real Decreto de agosto de 2018, mañana es 1 de junio, todavía no se ha desarrollado cómo se va a reglamentar este acceso al título habilitante. Está generando disfunciones entre los servicios públicos y la judicatura, que ya sabemos que es un mundo aparte. Así que yo creo que una de las cuestiones a reclamar es que se operativice ya ese acceso. Más cosas que hacen: se crean las unidades de apoyo en el ámbito local y que acompañan a las víctimas en todo el proceso, y además se modifica la modificación de la ley de bases, la ley de racionalización de la administración local, que para mí es otro punto importantísimo, porque es el reconocimiento de un fracaso, del Partido Popular cuando se empeñó en quitarles las competencias de igualdad a todos los ayuntamientos. Que en la realidad luego vimos que no se la podían quitar, porque la gente seguía asistiendo a la administración más cercana, como no podía ser de otra manera. ¿Qué incluye el pacto? El reconocimiento de las víctimas por interpósita de persona. Y a mí este tema me llama mucho la atención porque fue casi un olvido que tuvieron en el pacto. Lo incluyeron, creo que ya ni siquiera en comisión, en pleno. Que por si interpósita persona sonase un poco rocambolesco, en realidad a lo que se refiere, no sé si recordáis, es el caso de Ruth Ortiz. El machista asesina a sus hijos para hacer daño a la mujer. Bueno, pues esa mujer, que hasta entonces, pues que se la reconozca su condición de víctima, y así se hace. ¿Qué más recoge el pacto? Que el Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de Violencia tenga carácter permanente. Es decir, que lo que dice la Ley Integral de Violencia de Género en su título 1 se cumpla. Que ya les vale a sus señorías, ¿no? O sea, vamos a legislar, que vamos a cumplir lo legislado. Bueno. Se garantiza la representación procesal de las víctimas durante todo el proceso, porque antes, que si cuando ibas a denunciar no tenías procurador o procuradora, bueno, se generan ahí ciertas disfunciones. Ahora, en principio, el abogado o abogada te puede representar durante todo el proceso. También se suprimen los atenuantes por confesión que se aplicaban en el 37% de las sentencias condenatorias, y también por reparación del daño. Dejan de aplicarse. Asimismo, la mejora de los equipos de atención psicosocial, las unidades de valoración forense integral que debieran tener todos los juzgados, pero que sin embargo no tienen, que a día de hoy tampoco los tienen. O sea que hay cosas que hay que seguir reclamando, o que se mejoren las ayudas económicas a las víctimas de violencia. La plataforma Impacto de Género ya dice que las ayudas del artículo 27 llegan al 0,5% de las víctimas, en un estudio que ha hecho de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues yo creo que son temas que tienen que ocupar nuestra agenda política feminista y que tenemos que seguir estando ahí. Esta mañana, cuando venía con Paqui en el tren, claro, otro de los temas que establece el Pacto de Estado es modificar cómo se hacen las estadísticas y tener unos datos que de verdad nos ayuden a comprender qué pasa con la violencia de género en este país. Y sí, es verdad que han ampliado los datos que se recogen en el portal estadístico de violencia de género de la delegación. Pero claro, si tú quieres hacer un estudio medianamente serio, pues unos datos empiezan en el 2003, otros en el 2009, otros en el 2013. Bueno, no hay unos datos que sean homogéneos
como para que podamos tener ciertas determinadas certezas en lo que a violencia de género se refiere. Y, por supuesto, recoge el incremento presupuestario, los 200 millones al año, en concreto, solo y exclusivamente para el Pacto de Estado, que aunque escasos y mal distribuidos, eran un avance en relación a lo que tenían. Sin duda, lo que mayor discusión dentro del Pacto de Estado ha generado ha sido la modificación del artículo 1 de la Ley Integral de Violencia de Género. ¿Por qué? Había una buena parte del movimiento feminista que estábamos reclamando que se modificase la Ley Integral para que incluyese, como decíamos antes, a todas las formas de violencia. ¿Y qué hacen en ese artículo 1? Sí, se recoge todas las formas de violencia que establece el Convenio de Estambul. Dicen, violencia machista es tracatrá, todo lo que había y todo lo que debe haber. Luego dicen, a los efectos de esta ley para acceder a los recursos de atención psicosocial, ¿quiénes? Las de la ley, ¿es pareja o es pareja? Y para todas las demás, dicen, una ley aparte. Y mientras tanto, bueno, sí, vamos a prevenir, vamos a contarlas en datos estadísticos. Bueno, ¿cuándo presentasteis vosotras esta iniciativa de la ley de violencia sexual? Pues en el último pleno, pues sería en febrero de este año. Febrero. Vale, febrero. El Pacto de Estado está aprobado desde septiembre de 2017 y a día de hoy seguimos sin tener nada que proteja a las mujeres frente a la violencia sexual. Ni a Diana Kerr, ni a Laura Lueno, ni a Verónica a ninguna de todas ellas las han protegido de las diferentes formas de la violencia sexual que van desde el abuso, la agresión, la violación, pero también desde el chiste y los comentarios que te hacen llegar a una situación insoportable en la vida. Entonces, bueno, pues esto es lo que aborda el Pacto de Estado, a grosso modo, como las cosas más importantes, pero que nos dejan ahí. ¿Qué no aborda? Nos dejan un sabor agridulce, quería decir, ¿no? No llegan a ser todo lo que nosotras queríamos. ¿Qué no aborda? Bueno, pues como os decía, no aborda la violencia sexual como se debiera contener. De hecho, la mete en el punto 8º que dice otras formas de visualización de la violencia de género. ¿Otras formas? Pues si es que la violencia sexual no está en el corazón mismo de la violencia de género, ¿de qué nos hablan? Pues nos hablan de otras formas. A pesar de que la ley de la proposición no de ley que dio lugar al Pacto de Estado hablaban de la lucha contra la prostitución, bueno, pues ha quedado en campañas para desincentivar la demanda y de información a las mujeres en situación de prostitución. PNL, efectivamente. No, pero en el Pacto de Estado. Ya. Que a continuación se aprobó una PNL. Pero que seguía estando en esta línea, que ni penaliza el proxenetismo, ni desactiva la demanda como han hecho otros países de nuestro entorno, ni tan siquiera prohíbe la publicidad sexual en todo lo nuestro. La modificación del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es el derecho a no declarar contra el marido, el derecho codazo, pero vamos, os leo y sobre este tema os quería leer precisamente un tuit que puso el otro día Flor de Torres, que es la fiscal, y bueno, pues que viene a demostrar lo que nosotras hemos venido diciendo, aunque hay división dentro de también. Que sigue siendo, este artículo sigue siendo un instrumento de dominación más de los hombres contra las mujeres. Y Flor de Torres contaba en este tuit que me partió el alma: hoy he conocido a un superhéroe, tiene 12 años, salvó a su madre víctima de violencia de género enfrentándose a él. Hoy volvió a salvarla en el juicio oral, declarando, pese a que su madre optó por el silencio del 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Los superhéroes ya no necesitan capa. Y a mí, ¿qué queréis que os diga? Se me parte el alma que un niño tenga que enfrentarse a estas situaciones porque no hemos sido valientes a la hora de legislar contra la violencia
machista. ¿Cómo ha quedado esto? Evitar los espacios de impunidad para los maltratadores que pueden derivarse de las disposiciones legales vigentes. En fin, Pilarín. Indemnización a las víctimas de violencia de género. Una de nuestras reclamaciones es que esto es terrorismo machista, equiparemos estas indemnizaciones a las víctimas de terrorismo, ¿no? Bueno, pues un estudio de Mardaza en el año 2013 dice que es de media 10 veces inferior, y es de media porque puede ser entre 6 y 16 veces inferior a las víctimas de terrorismo. ¿Es imposible? No. El Pacto Valenciano, que se estaba desarrollando en paralelo a este proceso, resulta que lo incluye. La equiparación de las víctimas del terrorismo machista con las víctimas de otro tipo de terrorismo, porque así se tiene que entender. Y por penúltimo, en las cosas que nos abordan en relación a la custodia de los hijos e hijas, bueno, pues sí, vale, y si está demostradísimo que son unos maltratadores, les quitan la custodia, pero en ningún caso les quitan la patria potestad. Y todas sabemos que un maltratador no es un buen padre. Y por último, lo que a nuestro punto de vista dejaba bastante que desear en este pacto, y así lo hemos podido comprobar, es la participación de las organizaciones feministas. Nosotras reclamábamos un espacio de participación en el que, bueno, pues al estilo CEDAW Sombra pudiéramos hacer nuestros propios informes y fuesen tenidos en cuenta, y hemos visto que no ha sido posible, y además no lo quieren hacer, y me llama muchísimo la atención porque el pacto la PNL hablaba de la participación de las organizaciones, el convenio de Estambul habla de la participación de las organizaciones. La reciente recomendación aprobada por el Consejo de Europa contra el sexismo también habla de la importancia de la participación de las organizaciones en el diseño, seguimiento, ejecución y evaluación de todas las políticas contra la violencia. Pero sin embargo, bueno, pues nuestras opiniones se tienen en cuenta de aquella determinada forma. La Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado se crea en el Congreso y nosotras ahí no estamos. Nuestra conclusión como Plataforma 7, y yo juro que con esto termino, es que lo que hemos venido reivindicando en la agenda política del 7N, de la que el Fórum participa, sigue estando plenamente vigente. Seguimos reivindicando unos presupuestos que sean suficientes en la lucha contra la violencia de género. Seguimos reivindicando una participación que realmente sea digna de llamada tal. Seguimos reivindicando que la custodia compartida impuesta desaparezca de la aplicación de facto que están haciendo en muchísimos tribunales. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo cómo hay toda una oleada bueno, pues que está marcada por el SAP y la filosofía que lo sustenta, y se necesita una reforma de la ley integral que de verdad haga de la ley una ley integral. Así que nosotras vamos a seguir peleando, y yo os agradezco que me hayáis escuchado la chapa.